Sé cómo suena esto. Otra historia de fantasmas falsa. Otro intento desesperado de llamar la atención. Pero te lo prometo, si tú estuvieras en mi lugar, si tuvieras que escuchar lo que yo escucho cada noche, no serías tan rápido en llamarlo falso. Mi hermana, Emily, murió en un accidente automovilístico hace 6 años. Tenía 19 años. Era una estudiante universitaria de primer año, llena de vida. Su risa era fuerte, contagiosa. Era el tipo de persona que entraba en una habitación y hacía que se sintiera más cálida. Yo tenía 21 años en ese momento, su hermano mayor. Se suponía que debía protegerla. Fallé. Sucedió una noche de sábado. Las carreteras estaban mojadas por la tormenta que había ocurrido antes ese día, el aire espeso con neblina. Veníamos de regreso de una fiesta. Ella estaba borracha, pero yo estaba sobrio. Yo era el responsable. Hasta que no lo fui. No iba a exceso de velocidad. No estaba bajo la influencia de nada. Pero cometí un error. Un pequeño, estúpido error que duró 4 segundos. Miré mi teléfono. Solo un vistazo. Una rápida mirada para ver quién me había enviado un mensaje. Para cuando volví a mirar hacia arriba, el camión ya había invadido nuestro carril. El impacto fue instantáneo. Recuerdo los vidrios rompiéndose, el metal doblando, mi cabeza golpeando contra el volante. Me desmayé. Cuando desperté, todo estaba demasiado silencioso. El tipo de silencio que te dice que algo está terriblemente mal. Emily no se movía. Su cuerpo estaba retorcido en un ángulo imposible, su rostro cubierto de sangre. No sé si murió en el impacto o si sufrió. Los paramédicos dijeron que ya estaba muerta cuando llegaron. Le dije a la policía que no recordaba qué había pasado. Y me creyeron. Porque el conductor del camión había estado bebiendo. La culpa recayó sobre él. Caso cerrado. Nadie lo cuestionó nunca. Pero Emily sabía. La primera llamada. Las llamadas comenzaron una semana después del funeral. Eran las 3:15 am cuando sonó mi teléfono. Todavía estaba medio dormido, desorientado, pero contesté de todos modos. ¿Por qué me dejaste morir? Su voz era cristalina. Sin estática. Sin distorsión. Solo ella. Dejé caer el teléfono. Esa fue la primera vez. Pero no la última. Las llamadas siguieron llegando. Cada noche. A la misma hora. La misma pregunta. Dejé de contestar, pero no importó. Comenzó a dejar mensajes de voz. Algunos eran solo silencio. Otros eran respiraciones. Lentas, húmedas, como si alguien estuviera luchando por tomar su último aliento. Cambié mi número. Conseguí un nuevo teléfono. Incluso me mudé a otro apartamento. Pero no paró. Las pesadillas. Luego vinieron las pesadillas. Al principio, eran solo destellos. Faros. Gritos. El sabor de la sangre. Pero luego empeoraron. Comencé a verlo desde su perspectiva. Sentía el impacto, escuchaba mis propios gritos. Sentía el vidrio cortando mi piel, el peso del auto aplastándome. Pero lo peor. El momento justo antes de que todo se volviera negro. El momento en que ella se dio cuenta de que iba a morir. El puro terror en sus ojos. Cada vez, me despertaba jadeando por aire. Y cada vez, el teléfono sonaba. El mensaje de texto. Anoche fue diferente. No me desperté de una pesadilla. Me desperté porque no podía respirar. Sentía como si alguien estuviera presionando mi pecho, exprimiendo el aire de mis pulmones. Intenté incorporarme, pero no podía moverme. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Mira afuera. No quería hacerlo. Realmente no quería hacerlo. Pero lo hice. Y ahí la vi. Emily. Parada bajo la luz de la calle, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Sus brazos colgaban flácidos a sus costados, su cuerpo todavía vestido con la ropa en la que murió. Jeans empapados de sangre, una sudadera rasgada. Su rostro era un desastre de piel desgarrada, huesos rotos y furia. Pero estaba sonriendo. Mi teléfono sonó. 3:15 am. No contesté. Solo miré. Y entonces dio un paso adelante. La verdad. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, observándola. Pero eventualmente, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Se acabó el tiempo. Las luces de mi apartamento parpadearon.
El televisor se encendió solo, reproduciendo estática a todo volumen. La pantalla de mi teléfono falló, distorsionando su último mensaje hasta que las palabras se transformaron en algo nuevo. Quiero que veas lo que yo vi. Entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, ya no estaba en mi apartamento. Estaba sentado en mi auto. La noche del accidente. El camión venía. Sabía que venía. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero no pude. Esta vez, no estaba en el asiento del conductor. Estaba en el de Emily. Vi mientras yo miraba hacia abajo a mi teléfono, mientras los faros se acercaban, mientras el impacto me desgarraba por dentro hacia afuera. Y entonces, desperté. De vuelta en mi apartamento. Pero algo es diferente ahora. Mi teléfono ya no suena a las 3:15. Porque ya no necesito las llamadas. Lo recuerdo todo. Recuerdo lo que ella vio. Y creo que finalmente entiendo lo que quiere. No creo que esto haya terminado. Aún no. Nunca quise encontrar Black Hollow. No estaba en ningún mapa, y el GPS se había descompuesto kilómetros atrás, dejándome varado en un camino forestal serpenteante. La lluvia había estado cayendo durante horas, y los faros de mi coche apenas cortaban la densa niebla que se aferraba a los árboles como un sudario. Estaba perdido, cansado y desesperado por encontrar refugio cuando vi el letrero. Una cosa oxidada y torcida que decía: Bienvenido a Black Hollow. Población: 47. El pueblo era incorrecto. Las calles estaban vacías, las casas oscuras, y el aire olía ligeramente a podredumbre, como si algo hubiera muerto y se hubiera dejado pudrir. La única luz provenía de un farol callejero que parpadeaba, proyectando largas sombras dentadas sobre el pavimento agrietado. Aparqué mi coche y salí, mis zapatos chapoteando en el barro. La lluvia había disminuido a una llovizna, pero el silencio era ensordecedor. Fue entonces cuando los vi. Figuras comenzaron a emerger de las sombras, sus movimientos lentos y deliberados. Vestían ropas andrajosas y anticuadas, sus rostros pálidos y demacrados. Sus ojos eran lo peor. Vacíos, huecos, como si les hubieran sido arrancados y reemplazado con nada más que oscuridad. No hablaban, solo me miraban con esos ojos horribles y vacíos. Lo siento, tartamudeé, retrocediendo hacia mi coche. No quise entrometerme. Me iré. Uno de ellos dio un paso al frente, un hombre alto con un largo abrigo desgarrado. Su voz era un bajo gruñido gutural. No puedes irte. No ahora. Nos has visto. No esperé a escuchar más. Me di la vuelta y corrí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero las calles parecían retorcerse y cambiar, las casas cerrándose a mi alrededor. Sin importar por dónde girara, siempre terminaba en el mismo lugar, bajo ese farol callejero parpadeante. Las figuras estaban más cerca ahora, sus ojos vacíos fijos en mí. «Perteneces aquí», dijo el hombre alto, su voz resonando en las calles vacías. «Siempre has pertenecido aquí». Me desperté en una pequeña habitación débilmente iluminada. Las paredes estaban desnudas, el suelo frío y húmedo. Una sola vela ardía sobre una mesa tambaleante, proyectando sombras titilantes por toda la habitación. Mi cabeza palpitaba, y mi boca sabía a cobre. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas estaban débiles, y colapsé de nuevo en el suelo. Fue entonces cuando noté los símbolos tallados en las paredes. Formas extrañas y retorcidas que parecían moverse a la luz de la vela. Me mareaban, y tuve que apartar la vista. La puerta crujió al abrirse, y el hombre alto entró. Sostenía algo. Un pequeño libro negro con un símbolo grabado en la portada. «Has sido elegido», dijo, su voz baja y reverente. «El vacío te ha elegido». «¿De qué estás hablando?», exigí, mi voz temblorosa. «Déjame ir». Él me ignoró, abrió el libro y comenzó a leer. Las palabras estaban en un idioma que no entendía, pero hacían que mi piel se erizara. Los símbolos en las paredes parecían palpitar al ritmo de su cántico, y el aire se volvió espeso y pesado. Podía sentir algo antiguo y malévolo, oprimiéndome, asfixiándome. «Detente», grité, cubriéndome los oídos. «Por favor, detente». Pero él no se detuvo.
El cántico se hizo más fuerte, más frenético, y la habitación comenzó a girar. La vela parpadeó y se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Sentí manos frías y huesudas, agarrándome, arrastrándome hacia abajo. Luché, pero eran demasiado fuertes. Podía sentirme siendo arrastrado al suelo, a la misma tierra. Y luego, silencio. Me desperté en mi coche, la lluvia aún cayendo afuera. El pueblo había desaparecido, el bosque extendiéndose en todas direcciones. Mis manos temblaban, y mi ropa estaba húmeda de sudor. Me dije a mí mismo que había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el agotamiento y el estrés. Pero entonces lo vi. Un pequeño libro negro en el asiento del pasajero. El símbolo en la portada era el mismo que el tallado en las paredes de esa habitación. Lo abrí, y las páginas estaban llenas de los mismos símbolos extraños y retorcidos. Y al final, escritas con letra temblorosa, estaban las palabras: no puedes irte. Ahora perteneces al vacío. Intenté tirar el libro, pero siempre encuentra el camino de regreso a mí. He intentado decirme a mí mismo que es solo una coincidencia, que estoy imaginando cosas. Pero puedo sentirlas observándome, incluso ahora. Sus ojos vacíos, sus manos frías. Están esperando que yo regrese. Y lo peor de todo, creo que quiero hacerlo. Hace unos años, solía ver un canal de YouTube llamado Nin o algo así. Honestamente, ya no estoy seguro al 100% del nombre, pero recuerdo el contenido con mucha claridad. El canal era dirigido por un chico asiático, y hacía vídeos de narración de historias que tenían esta atmósfera inquietante y espeluznante. El tipo de historias que te ponían la piel de gallina, pero de una manera buena. No era solo el típico terror. Había algo diferente en ellas. Se sentía crudo, casi como si estuviera contándote algo que no debía, como si hubiera alguna verdad oculta detrás de las historias. Recuerdo lo inmerso que me encontraba, viéndolas tarde en la noche con las luces apagadas, sintiendo que algo acechaba justo más allá de la pantalla. Su narrativa era cautivadora, y había esta atmósfera que simplemente te absorbía. Podía pasar horas viendo sus vídeos, perdiéndome completamente en cualquier narrativa retorcida que estuviera contando. Había todo tipo de historias. Algunas sobre leyendas espeluznantes, otras sobre extraños sucesos que describía como si fueran reales. Recuerdo una sobre una ciudad embrujada que todavía puedo visualizar vívidamente. Tenía esta mezcla de suspenso y elementos sobrenaturales que hacía difícil dejar de mirar. No se trataba solo de contar una historia. Se trataba de crear una experiencia, y él lo hacía también. Pero aquí está lo extraño. Un día, quise buscar su canal de nuevo. No podía recordar exactamente el nombre, así que busqué en mi historial, escribí todo lo que se me ocurrió, pero no apareció nada. Revisé mis suscripciones y todo, pero el canal no estaba en ninguna parte. Al principio, pensé que tal vez lo había imaginado o que me había perdido una notificación sobre que había eliminado su canal. Tal vez lo borró, pensé. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, no podía dejar de pensar en ello. Comencé a buscar en línea cualquier mención de su canal, y fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más extrañas. No había rastro de él en ningún lado. Ningún foro hablando de sus vídeos, ninguna republicación en otros canales, nada. Era como si nunca hubiera existido. Incluso intenté buscar vídeos relacionados con el tipo de contenido que hacía. Hay montones de canales de narración de historias espeluznantes por ahí, pero nada se acercaba ni remotamente a lo que él hacía. Su estilo era tan único, y su forma de contar tenía esta cualidad inquietante, casi hipnótica. No puedo ser el único que lo recuerda, ¿verdad? Le pregunté a unas cuantas personas que conozco si alguna vez habían oído hablar de su canal, pero ninguno de ellos lo recordaba tampoco. Es casi como si toda su presencia en YouTube hubiera sido borrada del mapa. He estado pensando mucho en esto últimamente, y me está volviendo loco. Estoy seguro de que no imaginé este canal, pero cuanto más intento encontrarlo, más siento que estoy perdiendo la cabeza. ¿Alguien más vio los vídeos de este tipo? ¿A alguien le suena Nin, o algo así? Tal vez soy el único que recuerda este canal.
Tal vez hay una razón por la que ha desaparecido por completo. Es como un fragmento de la historia de YouTube que nadie más recuerda. O tal vez nunca estuvo ahí para empezar. Si alguien más recuerda algo sobre este canal o tiene alguna idea de qué pasó con él, por favor, háganmelo saber. Realmente siento que me estoy volviendo loco tratando de resolver esto por mi cuenta. Algo me ha estado siguiendo durante años, y todavía no puedo sacármelo de la cabeza. Siempre se mantiene a una distancia en la que no puedo tocarlo ni nada por el estilo, pero también está lo suficientemente cerca como para que siempre pueda verlo. Todo esto comenzó en mi antigua casa, donde vivía con mi madre. Escuché un ruido fuerte en la cocina. Suelo quedarme despierto hasta tarde, así que no es inusual que escuche algo extraño de vez en cuando. Pero ese sonido fue demasiado fuerte, más de lo normal, como si no fuera solo paranoia mía. Así que me levanté de la cama y salí de mi habitación. Todavía recuerdo lo frío que estaba el suelo esa noche después de salir de mi cuarto. Miré hacia la habitación de mi madre. Y vi que su puerta estaba abierta. Me confundió un poco al principio porque ella siempre mantenía su puerta cerrada. No la vi en su habitación, así que fui a la cocina para ver si tal vez ella era la causa del ruido. Y cuando doblé la esquina, vi algo que nunca olvidaré. Era una criatura con un rostro tan inquietante que un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Solo me miraba con una especie de sonrisa. No podía distinguir si era de alegría o algo más. Esa cosa parecía tan aterradora que no pude moverme. Solo podía mirar alrededor de la habitación para ver qué había a mi alrededor. Esta cosa estaba encorvada, como si nunca hubiera aprendido a pararse correctamente. Movía la boca como si intentara hablar pero no pudiera. Mientras miraba alrededor de la habitación, vi algo que casi me hace colapsar emocionalmente. Mi madre estaba en el suelo con una herida en el pecho. Esa cosa la había matado y le había quitado el rostro. Era como si hubiera intentado hacer una copia perfecta de mi madre con su propia cara. Pero esa cosa falló miserablemente. Solo se parecía un poco a ella. Luego escuché la voz de esta criatura, y era una representación perfecta de la voz de mi madre. Lo que dijo probablemente fue lo peor que podría haberme dicho. Me ordenó ir a mi habitación como si realmente fuera mi madre. Solo la miré con una expresión de terror en mi rostro. Entonces, esta copia de mi madre me gritó. Y me chilló que fuera a mi habitación y durmiera. Así que lo hice. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me acosté en la cama. Sé que puede sonar estúpido, pero sentí que no tenía otra opción. Estaba en shock y no sabía si esa cosa tenía la intención de matarme si no obedecía, así que lo hice. Me quedé allí unos 5 minutos hasta que escuché cómo esa cosa caminaba por mi casa hacia mi habitación. Podía oír sus largas uñas golpeando contra el suelo de madera. La cosa llegó a mi puerta y simplemente se quedó allí unos segundos, luego golpeó sus uñas contra mi puerta y me dijo con la voz de mi madre que fuera a dormir. Luego la escuché alejarse y cerrar la puerta de la habitación de mi madre. Después de eso, me quedé dormido y desperté al día siguiente. Salí de la cama y abrí mi puerta para ver esa cosa mirándome a través de la rendija de la puerta. Sentí que mi cuerpo se ponía rígido. No dijo nada, solo me miró. Caminé lentamente hacia la cocina, tratando de no perder de vista a esa cosa. Miré en la cocina y el cuerpo de mi madre ya no estaba. No sé qué hizo esa cosa con él, pero sabía que mi madre se había ido para siempre. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Esa cosa solo me observó mientras hacía la llamada. Cuando llegaron los policías, tomaron mi declaración y luego me preguntaron si tenía a alguien con quien quedarme. Les dije que sí, que mi tía y mi tío no vivían lejos de mi casa. Ellos me llevaron con ellos y les conté todo. Mi tía se derrumbó en lágrimas, y mi tío se quedó con una expresión fría, como si estuviera tratando de mantener la calma por mi tía. Después de que mi tía se calmó y todo lo demás terminó, ellos se alegraron de acogerme como uno más de la familia. Viví con ellos hasta que fui a la universidad. Mi madre sigue considerada como desaparecida, y esa cosa todavía me sigue. Suscríbete y dale me gusta si te gustó el video.